días. Buenos días. Aquí. Jesús, buenos días. Buenos días, maestra. Presente. Brenda, buenos días. Buenos días, profesora. Buenos días, Valeria. Buenos días, profesora. Presente. Ana Karen, buenos días. Buenos días, profesora. Brandon, buenos días. Buenos días, profesora. Presente. Buenos días, Verónica. Presente, buenos días. Edith, buenos días. Buenos días, profesora. Nancy, buenos días. Buenos días, profesora. Lisbeth, buenos días. Buenos días, profesora. Dayan, buenos días. Buenos días, profesora. Diana, buenos días. Diana. ¿Estás Buenos o no días, estás? profesora. Ah, sí estás. Giovanna, buenos días. Buenos días, profesora. María Rosa, buenos días. Presente, buenos días. Priscila, buenos días. Buenos días, profesora. Carolina no ha llegado. Yo no la vi, pero... Alan tampoco. Pamela tampoco. Ok. Bueno, entonces el día de hoy continuamos con la metodología del marco lógico. ¿Ya la pueden ver en la pantalla? Ok. Pongo en modo de presentación. Entonces, bueno, el día de hoy, bueno, la clase pasada revisamos la parte del análisis de problemas, ya habíamos revisado el análisis de los involucrados y hoy vamos a ver cómo hacer el análisis de objetivos, cómo seleccionar la estrategia óptima y cómo hacer lo que se denomina la estructura analítica del proyecto. Evidentemente, si nosotros ya tenemos analizado nuestro problema, pues entonces los objetivos, digamos, van a ir de la mano con la parte del análisis de problemas. Y para eso ya habíamos hecho nuestro árbol de causas y efectos y el siguiente paso para poder hacer el análisis de objetivo es poder graficar el árbol de medios y fines. Entonces, si me ayudas, María Rosa, a leer la diapositiva. Análisis de objetivos. Graficar árbol de medios y fines. Cambiar todas las condiciones negativas del árbol de problemas a condiciones positivas que se estimen que son deseadas y viables de ser alcanzadas. Al hacer esto, todas las que eran causas en el árbol de problemas se transforman en medios en el árbol de objetivos. Los que eran efectos se transforman a fines y lo que era el problema central se convierte en el objetivo central o propósito del proyecto. Haciendo el símil con el relevado de una fotografía, el árbol de problemas es el negativo y el árbol de objetivos es el positivo, que se obtiene a partir de aquel. Como se puede comprender, si el segundo no es más que poner en el blanco el primero, es muy importante haber confeccionado bien el árbol de causas y efectos para poder llegar a buenos fines y medios. La importancia además radica en que de este último se debe deducir las alternativas de solución para superar el problema. Gracias, María Rosa. Entonces, como les mencionaba, si nosotros ya tenemos analizado el problema a través de este árbol de causas y efectos, entonces, de alguna manera, primero, ya detectamos cuál es la problemática que va a ser resuelta a través de nuestro proyecto y además podemos saber cuáles son los efectos que están teniendo justamente esta problemática y de dónde provienen esos efectos. De alguna manera, entonces, este análisis nos está indicando cuáles podrían ser de alguna manera como las medidas que se tendrían que tomar justamente para llegar a un fin de resolver esta problemática. Los medios entonces van a ser los elementos a través de los cuales nosotros vamos a cumplir con nuestros objetivos o con nuestros fines para poder resolver nuestra problemática. Y entonces, si regresamos a nuestro árbol que nosotros habíamos realizado la clase pasada, en nuestro árbol
nosotros aquí teníamos un problema, aquí teníamos nuestros efectos y aquí teníamos nuestras causas. Entonces, lo que estamos haciendo es convirtiendo nuestro problema en propósito, nuestros efectos en los fines y nuestras causas en los medios. Por eso se dice que es como hacer poner en blanco o hacer un revelado de la fotografía. Entonces, si nosotros teníamos, por ejemplo, que nuestra problemática, en el ejemplo que habíamos visto en la clase pasada, era un incremento, una alta tasa de accidentes en un crucero, pues entonces ahora el propósito, ¿cuál sería, Luis Antonio? El propósito sería pues reducir esa tasa o eliminarla. Exactamente, reducir o eliminar esa tasa de accidentes en un crucero. Es decir, la parte negativa, que es una alta tasa, pues hacemos la parte positivo, que sería reducir esa tasa. Y empezamos por los medios. Bueno, si nos acordamos un poquito, los efectos era que tenía yo, por ejemplo, alta tasa de mortalidad, que tenía accidentes, personas heridas por los accidentes, que tenía daños en propiedad por el mismo, y que tenía, por ejemplo, pues una baja descontento con el gobierno de la alcaldía, por decirlo de alguna manera. Y que entonces, para poder reducir, estos heridos que nosotros teníamos por el accidente, lo que ocasionaba era un costo en la parte de salud, y también podía ser que hubiera un incremento en asistencia en el trabajo. El que tuviera yo impactos en los coches o en el entorno, pues iba a hacer que incrementaran las reparaciones materiales como tal. Y si era un descontento, digamos, de la situación del gobierno, pues que hubiera pues manifestaciones, por ejemplo, y pararan las vías por hacer esa manifestación. Con respecto a las causas, lo que nosotros veíamos es que podíamos tener diferentes causas, y que estas causas iban a estar, por ejemplo, relacionadas con un incremento en el aumento en la velocidad, y que ese aumento de velocidad tenía que ver con que no hubiera semáforos cerca de ese crucero, ya sea antes o después, y que hubiera una imprudencia, por ejemplo, de los conductores, que no hubiera un paso peatonal, y que por lo tanto hubiera imprudencia también de los, de los peatones, y que estos se atravesaran a la mitad de la calle. Otro era que, por ejemplo, hubiera vehículos que hubiera poca visibilidad, y eso podría ser porque hubiera vehículos estacionados. ¿Qué otra cosa dijimos acerca que, por ejemplo, no hubiera señalización, no hubiera ningún disco de cuidado, intersección adelante, y no hubiera esa señalización. Entonces, justamente convertirlo en un árbol de propósitos, espérenme tantito. Sí, la velocidad, gracias, Brandon. Entonces, si lo convertimos en este coche, perdón, en este árbol, el propósito sería reducir la tasa de velocidad, reducir los accidentes en el crucero, y entonces aquí sería reducir la velocidad. Y para reducir la velocidad, yo tendría que poner, por ejemplo, semáforos antes y después, y probablemente, pues, de alguna manera concientizar a los conductores del peligro de ese cruce. Aquí, por ejemplo, poner un disco de pare para que hubiera una señalización. Aquí, por ejemplo, que tuvieran en dónde cruzar los peatones a través de construir un puente peatonal, y de hacer una campaña también de concientización para los peatones de que crucen con cuidado. Y en esta que habíamos dicho que, por ejemplo, había poca visibilidad, aquí sería incrementar la visibilidad a través de poner un disco de que no se estacionaran los automóviles. Y entonces, el fin sería reducir la tasa de mortalidad,
reducir los heridos y por lo tanto reducir los gastos en los hospitales, reducir la inasistencia, reducir los daños materiales, ya sea a las vías públicas, o a otros coches, y reducir el costo de los mismos, y reducir el disgusto que tienen los pobladores con el gobierno municipal o el gobierno local de esa zona. Entonces, de esta manera pasamos lo negativo que había a lo positivo, y de alguna manera pues ya se están moviendo ciertas posibles alternativas de cómo podríamos solucionar este problema a través ya de un propósito determinado. ¿Preguntas? ¿No? En la clase anterior habíamos dicho que los medios en la parte de las causas, estas podían ser soluciones, ¿verdad? ¿Cómo que las soluciones? Es que me acuerdo que, por ejemplo, ya había mencionado que faltaba poner el semáforo, esto de los servicios de señalamiento, ¿no? Perdón, las soluciones, entendí las alusiones. Efectivamente, Brandon, perdón, sí, son las soluciones. Esta parte de aquí, de alguna manera, nos va a dar luz para detectar cuáles podrían ser las soluciones. Y estos medios de aquí, el poner el semáforo, poner señalización, el construir un puente peatonal, el concientizar a conductores ya peatones, efectivamente es de alguna manera el camino, digamos, a poder solucionar, a obtener estos medios, efectivamente. ¿Sí? ¿Brandon? Profesora. Ok. Entendí alusiones y dije yo, no, pues ahí sí no sé. Aquí aludimos, pero bueno. Entonces, una vez que tenemos hecho nuestro árbol de medios y fines, o de medios y objetivos, entonces el siguiente es analizarlo, digamos, de la mejor manera para poder corregir aquello que se pueda corregir en nuestro árbol de medios y fines, incrementar algunos otros medios o algunos otros objetivos que nosotros tengamos. Si es un programa, por ejemplo, gubernamental y estamos a punto de tener elecciones, pues seguramente dentro de los objetivos tendrá que ver incrementar la popularidad de la gobernatura local, aunque se haya portado pésimo todo en los 3 años anteriores. Entonces ahorita vamos a hacer algo positivo para que acuerde la población, que no suele suceder, de que sí estamos trabajando en pro de sus beneficios. Entonces, para validar el árbol de medios y fines, si me ayudas a leer Validar el árbol de medios y fines. Después de construido el árbol de objetivos, examina las relaciones entre medios y fines establecidos para garantizar que el esquema de análisis es válido e íntegro. Si en el proceso de pasar de problemas a objetivos se determinaron inconsistencias, es necesario volver a revisarlo para detectar las fallas que se pudieran haber producido. De ser necesario, pero teniendo en cuenta la flexibilidad del método, pueden modificarse las formulaciones que no se consideren correctas. Agregar nuevos objetivos que se consideren relevantes y no estaban incluidos, y eliminar aquellos que eran efectivos. En la medida en que las causas estén bien identificadas, los medios estarán y las alternativas serán más acertadas para la resolución del problema y obtención de los fines que persigue el proyecto. Por ello, las causas deben ramificarse todo lo que sea posible para tener más desagregadas las posibles vías de solución al problema en estudio. Es que es lo que yo les comentaba. Gracias, Edith. Vamos nosotros ir modificando nuestro árbol en la medida en que se nos ocurrieran como otras causas y otras posibles alternativas. Por ejemplo, en la clase pasada hablábamos acerca de para controlar, digamos, el patio peatonal, que por ejemplo, cuando son las estaciones de los metros, lo que hacían era de plano poner vallas o poner obstáculos en el camellón para que la gente no pudiera cruzar por ese lugar. Otra cosa que se me puede ocurrir es que probablemente nosotros no habíamos visitado el sitio y que cuando llegamos al sitio, además de todo lo que
ya se habíamos mencionado y que ya los compañeros habían comentado, que por ejemplo nos dijeron acerca de los puestos ambulantes. Entonces, si los puestos ambulantes, pues muchas veces la gente no tiene por qué caminar, los peatones se tienen que bajar a la calle y puede ser que por eso también sucedan los accidentes. Entonces habría que eliminar los puestos que estuvieran en ese cruce. Es decir, cualquier otro elemento que esté involucrado con esa problemática que pueda resultar parte de y que evidentemente afecte o sea una causa, puede también evidentemente ser una posible solución o una posible alternativa de poder resolver esta problemática. Una vez que tenemos entonces nuestro árbol de medios y fines, entonces ya tenemos, como ya mencionaba Armando, las posibles soluciones de las acciones específicas que nosotros podemos utilizar para poder resolver la problemática que nosotros estamos haciendo. De alguna manera, este árbol de objetivos y medio, pues es una manera en que de manera gráfica nosotros podamos determinar justamente las posibles estrategias óptimas a través de acciones que nosotros vamos a proponer para poder resolver la problemática que nosotros estamos analizando. Entonces, una vez que nosotros tenemos nuestro árbol, pues el siguiente paso, que es lo que se deriva del mismo, son las acciones que nos permitan de alguna manera materializar los medios, como dice en la diapositiva. Es decir, a través de los medios no se van a llevar a cabo de manera espontánea por generación, sino que nosotros tenemos que implementar una serie de acciones para poder establecer o materializar esos medios y que esos medios nos permitan llegar a un fin que nos permita resolver esa problemática. Entonces, como vemos en la parte de abajo, es donde están los medios que nosotros queremos materializar a través de ciertas acciones. Y estos no son otra cosa más que la correspondencia entre las posibles soluciones de lo que nosotros queremos resolver en la parte, digamos, inferior de nuestro árbol. Para operacionalizar entonces un medio, pues pueden existir diferentes formas de hacerlo. Esto implica justamente que nosotros propongamos acciones posibles para poder resolver ese problema. Y de alguna manera las acciones están pues implícitas con los diferentes medios que nosotros estamos ahí estableciendo, como sería pues justamente poner una señal, señalizar el cruce, poner discos de reducción de velocidad, poner un semáforo o 2 semáforos, construir un puente peatonal, hacer campaña para los conductores y para los peatones, prohibir que se estacionen los autos o prohibir que haya puestos ambulantes, por ejemplo. De alguna manera, justamente estos medios nos van delineando cuáles serían las posibles soluciones. Ay, perdón. Ok, entonces identificar acciones también de alguna manera nos permite hacer como un análisis o recapitular efectivamente las acciones que nosotros queremos implementar para materializar los medios corresponden con las causas que generan mi problemática y que por lo tanto entonces estas acciones justamente pues estén encaminadas a resolver ese problema. En ese sentido, justamente hay que hacer el camino de atrás hacia adelante, es decir, determinar cuál es que nuestro problema efectivamente está causado por una serie de elementos y que estos elementos justamente son establecidos por ciertos medios y estos medios se pueden resolver a través de ciertas acciones. Es decir, como de atrás para adelante para verificar que nuestras acciones materialicen los medios que son la causa de nuestro problema para poder resolverlo. Para ello, entonces, hay que establecer justamente las alternativas, que son, como veíamos en clases pasadas, cuáles son nuestras posibles soluciones y poder plantearlas en términos de poder hacer un análisis y poder saber cuáles son estas alternativas, cuáles son las viables y las
pertinentes. Otra cosa importante en en establecer estas alternativas son cuáles de las alternativas posibles nos van a permitir nosotros poder determinar cuáles están dentro de nuestra área de competencia y cuáles no. Cuáles de estas posibles alternativas nosotros sí tenemos injerencia y cuáles no tenemos injerencia, para poder plantear o hacer, digamos, desde nuestra propia competencia, cuáles son las posibles que nosotros podamos proponer y evidentemente pues poner en acción para poder resolver la problemática. Entonces, para ello hay una serie de acciones que se deben de llevar a cabo para poder establecer las posibles alternativas. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es discriminar entre acciones, clasificándolas en dos tipos, entre las complementarias y las excluyentes. Es decir, entre las diferentes alternativas que tenemos, hay algunas que se pueden complementar y hay algunas que son justamente excluyentes. Es decir, las excluyentes es la que una invalida a la otra. Yo tengo dos opciones, por ejemplo, construir un camino o arreglar un camino. Si arreglo el camino, pues evidentemente ya no tengo que construir un camino. Y si construyo un camino, pues evidentemente ya no tengo que arreglar este camino. Ajá. Entonces, esas son las excluyentes, las que una se invalida con la otra. Pero, sin embargo, hay otras que son de tipo complementario. Por ejemplo, puedo yo poner semáforos y además hacer una campaña para concientizar a los conductores de que no rebasen los límites de velocidad, de que no, si toman, no manejen y que no estén revisando el celular. Y inclusive, por ejemplo, junto con esas medidas de los semáforos, en la campaña, incluso puede haber una modificación en el reglamento de tránsito, que es lo que se ha estado haciendo para, por ejemplo, incrementar las multas a aquellos conductores que rebasan los límites de velocidad. Ajá. Entonces, en ese caso, serían alternativas complementarias. Luego tenemos que las acciones complementarias serán aquellas que son factibles en conjunto y que van a complementar sus aportes a la solución del problema. Por lo tanto, es posible agruparlas en torno a una sola solución. O sea, una solución no quiere decir que solamente una alternativa, sino que puede estar compuesta por una serie de acciones que nos van a permitir justamente de la mejor manera resolver el problema. Las acciones excluyentes, por el contrario, no es posible realizarlas al mismo tiempo o en conjunto y, por lo tanto, esto nos ayuda también a delimitarnos entre una estrategia o la otra, entre una alternativa o la otra. Y como les decía yo, podemos entonces hacer esta diferenciación entre o reparar el camino o reconstruir el camino. O construir más bien el camino. Esta puede ser una opción o la otra. Verificar el grado de interdependencia entre las acciones propuestas y agruparlas que sean complementarias. Cada agrupación de acciones complementarias podrá configurar, digamos, una alternativa, como les decía, el de poder, si nos vamos a inclinar por cambiar la cultura, digamos, o las acciones o el comportamiento de los conductores, pues entonces sería una alternativa en donde incluyéramos campañas de concientización, donde se incluyeran más señalizaciones y donde se incluyera, por ejemplo, castigos a través de multas, por ejemplo. Entonces, todo eso estaría enfocado ¿a qué? A la alternativa de concientizar a los conductores. O podríamos tener otra alternativa que tuviera que ver con concientizar a los peatones, y entonces para concientizar a los peatones tendríamos una campaña para que no crucen en medio de las calles, poner señalizaciones de que cruce peligroso e inclusive poner jardineras para que no crucen por ahí. Esa es una concientización coercitiva, porque no pueden cruzar por ahí. Luego, analizar su nivel de incidencia en la solución de problemas, es decir, dar prioridad a las de mayor porcentaje de incidencia presumible. Es decir, por ejemplo, para
reducir los accidentes con respecto desde el punto de vista de los conductores, que es lo que en otras ciudades ha tenido una mejor respuesta. ¿Cuál es la mejor respuesta? La manera a través de acciones punitivas, como por ejemplo a través de multas, o las acciones que tienen que ver con campañas de publicidad, como anuncios, como poner tasas de mortalidad porque se maneja si toma o no maneje, o por ejemplo programas estos como los del alcoholímetro. Y entonces ver de esas tres opciones que es lo que se han implementado en otros lugares, cuál es la que tendría como una mayor tasa de reducción de accidentes por incremento de velocidad, y entonces podernos también dirigirnos hacia la otra. Y si se fijan también, de alguna manera, todas estas posibles alternativas pueden estar o pueden ustedes retroalimentarse de lo que hemos estado viendo a lo largo del trimestre. Como vemos, por ejemplo, cualquiera de estas alternativas son multifactoriales, es decir, no solamente puede ser un factor, sino que pueden ser otros. De las posibles alternativas, hay algunas que tienen una mayor tasa de probabilidad o un incremento, una probabilidad más alta y que nos pueden reducir la incertidumbre y por lo tanto tener más certeza de que una alternativa a la otra tiene más respuesta positiva que la otra, por ejemplo. O también, evidentemente, todo lo que hemos visto también en el trimestre y el curso de análisis de decisiones, lo van a tener que verificar en términos de la factibilidad de la alternativa, que ahorita vamos a ver más adelante. Analizar también el grado de interdependencia, ya lo vimos, analizar su nivel de incidencia en la solución del problema, dar prioridad a las de mayor porcentaje de incidencia presumible, también ya lo vimos, y verificar la factibilidad, es decir, en términos física, técnica, presupuestaria, institucional, cultural, de alternativas, lo que les mencionaba yo también hace ratito, de injerencia. Si yo soy una autoridad local y que no tengo posibilidad de poner semáforos, porque eso depende de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, por ejemplo, pues entonces, pues con la pena, la parte del semáforo no puede ser una alternativa de solución porque yo no tengo injerencia en esa. Puedo mandar una cartita a Comunicaciones y Transportes que pongan ahí un semáforo, pero igual no está dentro de mis competencias. El resultado de esta etapa de análisis situacional es el conocimiento de un problema y la postulación de un conjunto de alternativas estimadas como factibles para la solución del problema planteado. A partir de estas alternativas identificadas, puedo yo hacer una caracterización de ellas hasta establecer los costos y beneficios y poder compararlas y entonces poder, de alguna manera, poder elegir cuál puede ser la estrategia óptima. Por alternativa singular, usualmente se entiende un curso de acción o acciones a realizar para enfrentar un problema específico, y también, dependiendo del problema, la alternativa puede estar referida tanto a un programa coherente como a un proyecto específico. Evidentemente, mientras más grande también es mi problemática y el proyecto con el cual yo voy a resolver mi problema, pues entonces voy a tener no una sola alternativa, sino un conjunto de alternativas que me permita ir solucionando las diferentes áreas del proyecto que me competen. Entonces, por ejemplo, cuando veíamos en sus propuestas proyectos que implican una problemática, por ejemplo, de transporte, en donde estaba, por ejemplo, el Metrobús o el trolebús de Ermita, o el Tren Maya, o la construcción de un hospital, pues eso implica varias alternativas. O sea, el que yo tenga que construir un hospital no implica que yo también tenga que hacer una capacitación de los posibles empleados de ese hospital y una campaña, digamos, para socializarle a la población de que se va a construir un hospital y que eso va a tener afectaciones positivas y negativas en la colonia o en la zona donde se construya el hospital. Es decir, mi problemática puede tener varias aristas y puedo tener yo varias alternativas de solución dependiendo de cada una de las aristas del problema. En un sentido más amplio, alternativa entonces significa que existen diferentes opciones que me permiten solucionar el problema y que en este caso, si la opción de no hacer nada no es una
perspectiva que yo deba de incluir porque no constituye una posible alternativa de solución. Veíamos en algunos de los ejemplos durante el trimestre que para ciertas situaciones dentro de las organizaciones, pues que una alternativa de no hacer nada efectivamente era una como su nombre lo dice, una alternativa, pero en este caso, si es una problemática mayor, pues yo no voy a considerar como posible alternativa el no hacer nada, sino que algo tengo que hacer para poder resolver la problemática. Sí, y como dice allí la diapositiva, bueno, el no hacer nada significa que dejar las cosas como están, que simplemente no es un problema que nos trasciende, no es algo que tenga mucha importancia y que por lo tanto efectivamente no lo debo de considerar como una problemática a solucionar. Seleccionar la estrategia óptima, evidentemente también se tiene que analizar en términos de la factibilidad de la misma y por lo tanto tiene que incluirse la parte de recursos materiales, de recursos de personales y evidentemente de recursos económicos. Y si, por ejemplo, esta es una problemática que implica que la autoridad local se vea involucrada en el mismo, pues evidentemente implica que esta autoridad va a tener que destinar recursos para esa problemática y debe de ajustarlos a los recursos con los que cuenta la autoridad en términos materiales, económicos y personales. Entonces, se tiene que hacer también un estimado de los costos totales en valores presentes y futuros. ¿Por qué futuros? Porque si es un proyecto de largo plazo, de largo aliento, pues entonces tengo yo que hacer un análisis de cuánto en un futuro va a representar ese gasto y no solamente en términos de valores presentes. Si, por ejemplo, además yo voy a tener que pedir un crédito para poder resolver la problemática. Por ejemplo, si voy a construir un hospital y necesito dinero y voy a pedir un crédito, pues entonces necesito hacer un estimado de cuánto tiempo va a llevar a hacerlo y cuál va a ser los costos que implicarían en un futuro para poder hacer estados financieros pro forma y poder presentar una solicitud de crédito y que me puedan dar ese crédito con base en esas estimaciones de futuro. Evidentemente que haya una viabilidad financiera y económica. La excusa también con la que muchas veces las autoridades locales no van resolviendo los problemas es que no tienen dinero y que siempre están escasos de dinero y que entonces pues es más importante dedicar el dinero, por supuesto, porque no a la campaña política en este momento que a resolver problemas cotidianos de la comunidad, ¿no? Una viabilidad técnica. ¿Qué pasó con el metro de Tláhuac? ¿Algún comentario? Con respecto que tenga que ver con la viabilidad técnica y el accidente, no fue el accidente que fue accidente, no incidente, como están diciendo las autoridades, a que tenga que ver con la viabilidad técnica, muchachos, ¿qué se les ocurre? Ana Karen. Pues no lo sé, profesora, que por ahorrar dinero pues tener o robarlo, por así decirlo, pusieron material de baja calidad o algo así. Pues sí, o que utilizaron material de baja calidad, o ¿qué pasa con el suelo de Tláhuac y de Iztapalapa? ¿Cómo es el suelo? ¿Es firme, como tiene roca? No, son cerros. No, son cerros, pero sí, ¿qué iban a decir? El suelo de Tláhuac es fangoso. Es fangoso, igual que el Iztapalapa, porque eran lagos, porque acuérdense que cuando llegaron los españoles, pues lo que tenían eran una serie de lagos en Tenochtitlan interconectados, entonces es una zona fangosa. Entonces, una de las propuestas que se tenía era hacer un metro subterráneo, como está muchas de las líneas del tren. ¿Y qué fue lo que hicieron en lugar del tren subterráneo? Pues toda esa parte de la línea es elevada. Entonces, evidentemente, la estabilidad que pueden tener
en un terreno boscoso, pues no va a ser la misma que si lo hubieran hecho subterráneo. Evidentemente tenemos excelentes ingenieros y evidentemente tenemos un conocimiento técnico y una experiencia pues de las mejores del mundo, porque justamente por el suelo que tiene la Ciudad de México, y entonces se ha estudiado mucho al respecto, y gracias a esos cambios que en algunos casos se hicieron y en otros no hicieron caso, por ejemplo, pues en el sismo del 17 no fue tan catastrófico como el del 85, se modificaron los parámetros con los que se tenían que construir las pues efectivamente las construcciones, ¿para qué? Para que soportaran también los cambios telúricos o los temblores. ¿Qué pasó después del temblor con el metro? Quedó inestable la estructura. De hecho, había tramos en donde había cambios. Y bueno, dice que también el organismo regulador fue comprado y ese parámetro no fue cubierto. Y en esos casos, ¿qué pasó, Maite, con los edificios que no cumplieron con esas regulaciones? Pues no están bien construidos porque pues ya lo cayeron. Ya lo cayeron. Material malo, entonces los edificios no fueron bien construidos y por lo mismo sí. Ajá, entonces todo mal, ¿no? La viabilidad técnica se decidió por una, en lugar de la otra, no tanto por intereses técnicos, por intereses económicos, por intereses políticos. Entonces, bueno, si uno está haciendo una consulta técnica y tiene ese técnico, pues para algo nos está sirviendo, nos está dando que esa es como la alternativa que yo tendría que escoger. Para mejorar y mantener recursos, la sostenibilidad, ahorita, por ejemplo, bueno, el impacto ambiental, que ahora es muy importante porque nos estamos acabando al mundo, la contribución al fortalecimiento institucional y construcción de capacidad gerencial, la aceptación por parte de los beneficiarios. Dicen que en el caso del metro de Tláhuac también en lugar de trazar una línea recta para que se gastaran menos recursos, se hicieron como unas curvas muy pronunciadas para evitar pasar por ciertos terrenos que tenían que no quisieron molestar, digamos, o enfrentarse con esos grupos que eran dueños de esos terrenos. Entonces, evidentemente hay proyectos que son, que tienen mucho mayor complejidad que el que ahorita estamos nosotros viendo de un cruce, pero que implica el analizarlos para poder justamente dar la mejor alternativa con elementos, digamos, con argumentos que nosotros podamos sustentar desde el punto de vista de nuestro trabajo administrativo, ¿no? Compatibilidad del proyecto con prioridades de un sector o un programa. Finalmente, entre las alternativas viables, escoger aquella con mayor pertinencia, eficiencia y eficacia. Para eso nos sirven este tipo de informes y de reportes y de análisis, que si solamente si no consideramos justamente a todos estos expertos. Y entonces, en nuestra propuesta en nuestro ejemplo de la intersección de reducir la tasa de accidentes en un crucero, ¿cuáles podrían ser las alternativas que se nos podrían ocurrir? Aquí me regreso. ¿Cuáles podrían ser las alternativas o acciones para poder llevar a cabo esos medios? Fernanda. ¿Cuáles son las acciones que tú harías para resolver, para cumplir el propósito de este árbol de medios y fines? Alternativas. Sería poner un semáforo, la señalización. ¿Estas son excluyentes, son complementarias?
varias? ¿Vas a hacer una? ¿Vas a hacer la otra? ¿Cómo le haces? O también podría haber el sentido en el que van los coches, ¿no? Porque luego son de doble sentido y luego están de los dos lados. Bueno, es que... Pero esa parte está correcta, pero eso lo pusimos como parte de nuestro árbol. ¿Del sentido de las calles? Creo que no. Creo que no. Entonces, primera noticia, tendríamos que cambiar nuestro árbol para agregar eso que no habíamos considerado, pero resulta que no podemos cambiar los sentidos porque es un eje y sería complicadísimo. Entonces, por eso ni siquiera lo habíamos puesto en nuestro árbol. También podría ser poner topes. Se complementaría también con un semáforo o con una señalización mejor. Tú dime cuáles son tus alternativas. ¿Qué es que podremos hacer muchas cosas? ¿Tú qué alternativa propones? Bueno, es que entre las causas que íbamos viendo estaba el de la velocidad. Entonces, con un tope podría minimizar que hayan choques porque pues tendrían que detenerse necesariamente. Cuando nosotros estamos poniendo damos propuestas de solución, muchachos, ustedes tienen que tener la seguridad de lo que están ustedes diciendo es una solución. No se vale titubear podría ser esto, pero podría ser lo otro, me parece que sí, pero no. Porque si ustedes están como parte de ese comité, pues no van a dar la idea o la imagen de que ustedes están seguros de lo que ustedes están proponiendo. Entonces, si para ti ese es lo principal, ok, entonces cásate con ese argumento y busca justamente opciones relacionadas con ese argumento. Ahorita estamos además en clase, es un ejemplo, no importa lo que nosotros digamos, igual no nos van a hacer caso. Entonces, tú te vas por la alternativa de, tú quieres irte por la idea de reducir la velocidad. Entonces, tú dices que se pueden poner topes y que se puede poner señalización. ¿Ok? Los topes, la señalización, ¿son alternativas complementarias o puede ser o son excluyentes? Pueden ser complementarias. ¿Pueden o son complementarias? Complementarias. Son complementarias. Tengan seguridad, muchachos, no pasa nada. Entonces, son complementarias. Y si son complementarias, entonces esa puede ser una solución. El poner topes y el poner señalización. ¿Tú qué otra alternativa puedes proponer, Diana? Una campaña para concientizar a la población, como había mencionado, con estadísticas de todo lo que puede ocurrir si no tienes el cinturón o vas en estado de ebriedad. Okay, yo creo que... Perdón. Bueno, no, sí. ¿Qué iba a decir? No, dime tú. ¿Tú crees que...? Bueno, esa sería una opción y podríamos, o sea, la campaña es por ejemplo, el medio. Y se podría complementar junto con las estadísticas y con los alcoholímetros y todo eso. Entonces es complementario. Pero entonces, ¿cuál es tu alternativa? ¿Campaña de concientización y punto? Ajá. Ok. Esa campaña de concientización podría ser, por ejemplo, para los conductores, entonces iría encaminada a reducir la velocidad. Y entonces podría yo tener topes, señalización y campaña. Entonces, eso sería parte de la solución, por ejemplo, que propone Fernanda. O simplemente sería la campaña. Yo digo que valdría la pena que fuera solamente la campaña. Ok, entonces podría ser, entonces lo pondría yo por separado aquí, y esa podría ser una sola alternativa, hacer una campaña de concientización y de hecho que fuera, por ejemplo, para automovilistas y que fuera para peatones, por ejemplo, si quisiéramos, ¿no? ¿Qué otra alternativa de solución podrías dar, Priscila? Priscila. Víctor. Sí, profesora.
yo lo estaba pensando y si bien la campaña hacia los conductores está bien, también me inclinaría un poco hacia los peatones. Nada más que la idea en la que yo tengo es de que esta campaña se fuera dirigida desde primaria hasta prepa, universidad, y fueran con pequeños anuncios o comerciales donde se puede concientizar de que al momento de no respetar estos señalamientos o no usar puentes peatonales y todo lo que viene siendo seguridad de tránsito, al no respetarlo, pues te puedes hacer un daño permanente o mortal. Y bueno, sería un proyecto de largo plazo para que en un futuro las generaciones más recientes no sea necesario la construcción de tantos topes y la concientización sea pues, por más tiempo. Ok, entonces esto estaría encaminado, aquí están, digamos, con reducir la velocidad, aquí están los peatones y una parte tendría que ser la campaña de concientización desde primaria para que vayamos cambiando ahora sí nuestra cultura. Se trabó tu micrófono y Priscila dice también que una campaña de educación vial. Giovanna. Profesora, yo recuerdo que habían considerado también implementar o construir un puente peatonal. Entonces aquí, en esta parte de aquí que tiene que ver con la prudencia, digamos, de los peatones, podría ser la campaña y podría ser construir un puente peatonal. Y estas dos, la campaña y el puente peatonal, ¿serían complementarias o serían excluyentes? Creo que serían complementarias. Serían complementarias. Y estas podrían ser complementarias a esta de reducir la velocidad con peatones y con peatones, con topes y con campaña. No, yo creo que esos son excluyentes. Digamos que uno es irnos con respecto a reducir la velocidad y otro tendría que ser con respecto a la prudencia, digamos, con peatones, exactamente. Entonces, yo puedo decidir, bueno, ok, una alternativa va a ser lo que tiene que ver con reducir la velocidad y además tengo que tener otra alternativa que tenga que ver con los peatones. Y puedo hacer las dos al mismo tiempo o no, pues eso dependerá también de mis recursos y de la factibilidad. Puedo yo combinarlos como, por ejemplo, hacer una campaña que incluya la parte de los peatones y poner los topes y entonces ya no es necesario que construya yo mi puente peatonal, por ejemplo. Teníamos también la parte de la poca visibilidad. Entonces, por ejemplo, yo aquí podría poner un disco que dijera prohibido estacionarse, poner en lugar de hacer una campaña con los peatones, en lugar del puente peatonal, poner, por ejemplo, los topes. Y si no tengo dinero para la campaña, pues, por ejemplo, poner señalización tanto para conductores como para peatones. Entonces, dependiendo de la factibilidad de las alternativas y de las alternativas que yo proponga, tengo diferentes justamente caminos para poder resolver mi situación y yo a través del análisis de todos estos elementos decidiré cuál podría ser la que mejor funcione. Igual podría yo agregar todas, poner topes, hacer campaña, señalización, prohibir el estacionarse a los coches. ¿Podría ser todo? Ay, perdón, les dejé de compartir. Por irme acá. Es que alguien me está mandando mensajito. Podría como alternativa complementaria por el lado de los peatones pedir una colecta de firmas y poner el semáforo o una zona peatonal. Pero la colecta de firmas iría desde el punto de vista de yo como funcionario que estoy tratando de resolver el problema, o eso es más bien la comunidad que le está exigiendo a las autoridades que resuelvan el problema, Brando. Es que en eso entré yo un poquito en
confusión, dado que, por ejemplo, el que pongan topes, el que hablen sobre del puente peatonal, depende mucho de quién es el que busca resolver la problemática, porque, por ejemplo, está del lado de quien quiere hacer la campaña, quiénes son los involucrados de hacer las campañas, y en el caso, quiénes involucran hacer esto del puente peatonal, si irá, como había dicho usted, al departamento de transporte y tránsito, o si tenemos no sé, con el jefe de la vía pública de por ahí o algo así. Entonces, eso a mí me entró como en duda, dado que dije, bueno, estamos ofreciendo alternativas, pero no sé si de quién estamos hablando, pues, quién llevar a cabo estas alternativas. Son las autoridades las que quieren resolver este problema. La población, los vecinos fueron los que llegaron a la delegación y dijeron, oye, ya estamos cansados, aquí hay accidentes un día y otro también, y entonces nosotros como autoridades somos los que estamos planteando las posibles alternativas de solución. Ok, entonces mi alternativa iría más por el lado de la comunidad. Prácticamente no aplicaría en esta parte porque son las autoridades quienes buscan resolver la problemática entonces. Exactamente, pero las autoridades sí tienen que considerar a la población, a los vecinos, para la propuesta para poner en marcha la alternativa de solución. Los vecinos son, los conductores, son los peatones, son los que están involucrados en los accidentes y son a quien va la campaña, pero para solucionar el problema de los vecinos. Entonces, en vez de hacer una colecta, podría hacer realización de encuestas para la pregunta, o sea, para más bien saber el punto de vista de los pobladores. Exactamente, pero eso lo haremos no aquí, eso lo haríamos desde el análisis de los involucrados, que ellos son a los que a través de esa encuesta nos va a decir cuáles son sus problemáticas y que entonces vemos que parte de lo que nos dicen los vecinos es que están muy preocupados porque dentro de esa intersección, ese crucero, hay muchos accidentes. Gracias. De nada. ¿Alguien más? ¿No? Entonces, bueno, ese es parte del análisis que nosotros tendríamos que hacer para poder proponer una acción de una estrategia óptima y una posible alternativa de solución. Me regresé para presentarles el cuadradito, aquí estábamos. Una vez que nosotros ya tenemos entonces las alternativas de solución, el siguiente paso es construir lo que se conoce como una estructura analítica del proyecto. Esta estructura analítica del proyecto es también otro árbol. Al final de cuentas, si se fijan, es como muy didáctica esta metodología porque a través de las gráficas nos va llevando en cada etapa a través de transformar un concepto en otro para poder llegar a la alternativa de solución y resolver el problema. En este árbol, entonces, igual, que también va de arriba, digo, bueno, que tiene jerarquías en el mismo, nosotros vamos a empezar por construirlo de arriba, en donde en la parte de hasta arriba tiene el fin que nosotros queremos lograr, que es justamente ese propósito de reducir los accidentes en ese cruce. A través de ese objetivo principal. Y para ello, entonces, yo voy a poner... voy a construir ese propósito a través de productos o componentes y actividades específicas. El producto o componente tendría que ver, por ejemplo, con el aspecto de los peatones y el aspecto de reducir la velocidad. Y las actividades tendrían que ver con una campaña, por ejemplo, para concientización de los peatones, con poner unos topes y con poner señalización, por ejemplo. Y de esa manera yo ya sé cuáles son las acciones que voy a llevar a cabo para resolver el propósito principal de reducir los accidentes y que sea un crucero seguro, por ejemplo, el fin. Este orden jerárquico a la vez va a ser justamente el base de nuestro marco lógico que nos va a ayudar a establecer el proceso para el cual lo que nosotros tenemos que llevar a cabo para cumplir nuestra alternativa o nuestra solución en este proyecto. Para construir esta
la estructura analítica del proyecto, nosotros tenemos que seguir los siguientes pasos. O sea, ahorita les acabo yo de mencionar que vamos de arriba hacia abajo. Lo primero entonces es obtener los fines o fin, dependiendo del proyecto, tomando como base nuestro árbol de objetivos. Y de igual manera, el problema central se va a identificar a partir de nuestros árboles de objetivos. Para ello, vamos a identificar los productos o componentes que se puede, a través de analizar la información obtenida con la identificación de alternativas, decidir cuál de ellas es la seleccionada a partir también del análisis de costos de las mismas. Normalmente en la configuración de las alternativas aparecen enunciados los productos y además estos se desarrollan en actividades cuando se hace el estudio de costo de cada alternativa, como por ejemplo cuánto cuesta hacer una campaña de concientización, cuánto cuesta poner topes, cuánto cuesta poner señales, si puedo yo hablar con el área de tránsito y por ejemplo incrementar las multas para los que van con exceso de velocidad, es decir, identificar las acciones a través también del presupuesto de la alternativa óptima, donde un grupo de estos nos pueden permitir proponer una serie de acciones. ¿Hasta aquí dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Ahora, parte de nuestro árbol de fines medios nos tiene que permitir y que la alternativa de solución que nosotros identifiquemos nos lleve justamente a cumplir nuestro propósito y ese propósito a cumplir a su vez los objetivos que nosotros queremos. No solamente reducir los accidentes, sino que no haya muertos o reducir la tasa de muertos, reducir la tasa de heridos, que eso implica e impacta también en que si no hay tantos heridos, pues no gastamos tanto en costos de salud y hay menos inasistencia, en que hay menos gastos por reparaciones de materiales y en que estamos como autoridad resolviendo la problemática y trabajando justamente positivamente para nuestra comunidad. Entonces, si se fijan, todo se va uniendo en estos diferentes diagramas que nos permiten ir construyendo las alternativas de solución y más adelante con la matriz de marco lógico lo que vamos a ver será el proyecto de cómo ir llevando a cabo y controlando cada una de esas posibles soluciones. Que como lo veíamos en clases pasadas, identificábamos una problemática, analizábamos las alternativas de solución, seleccionábamos una, la poníamos en marcha y controlábamos su puesta en marcha. ¿Hasta aquí dudas, preguntas, comentarios? ¿No? Los productos son los grupos de alternativas complementarias, ¿no? Bueno, o si es excluyente, pues es la única acción. Los productos son las acciones. ¿Qué vas a hacer? Voy a construir topes, voy a hacer una campaña de concientización, voy a poner señalización. Esos son los productos. Son todas juntas, ¿no? Y son todos los productos que implican la alternativa de solución que yo seleccioné. Okay. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda o pregunta? En el ejemplo anterior, la alternativa de solución iba aunado a la velocidad, ¿verdad? Son varias cosas, porque yo puedo tener una que tenga que ver con reducir la alternativa, reducir la velocidad, y la otra con hacer peatones más prudentes, por decirlo de alguna manera. Entonces, en el propósito se pondrían dos pasos aparte. En este caso. Sí, pueden ser hay dos propósitos. Déjame revisar. Bueno, tengo el propósito tendría que ver con reducir los accidentes en el crucero desde el punto de vista de los peatones y desde el punto de vista si quiere reducir la velocidad, pero los dos llevan al mismo propósito, que es el reducir los accidentes en este puente peatonal, en esa intersección. Exactamente. Esta que tendría que ver con el producto, digamos, que tendría que ver con reducir la velocidad a través de poner tope y poner señalización. Este producto que tendría que ver con concientizar más a los peatones a través de una campaña.
¿No? ¿Ninguna otra duda o pregunta? Ok, entonces dejamos la clase del día de hoy. Ya está en Google Classroom la presentación. Y y la tarea de la próxima clase es que hacen su tarea anterior del árbol que resolvieron ustedes del problema correspondiente, diseñen un árbol de medios y fines para identificar las acciones que se pueden llevar a cabo y ustedes pongan una alternativa factible de solución. Evidentemente, en esta alternativa que ustedes ven, no van a poder hacer, no es necesario que saquen los costos, los presupuestos, porque esto es simplemente un ejemplo que ustedes están poniendo. Entonces, simplemente den las alternativas que ustedes podrían creer que pueden ser factibles, aunque no hayan hecho esa parte del análisis económico, digamos, costos económicos, materiales y personales. ¿Sí? Sí, profesor. Ok. ¿Alguna duda? ¿Cómo van con su trabajo final? ¿Ya todos están avanzando? Sí. Sí. Nadie tiene preguntas ni... Ok. Bueno, ok, para que metan de velocidad, muchachos, porque ya nos faltan poquitas clases. Okay. Llegó por la tarde, llegó Alan, no, ¿verdad? Entonces, pues hasta aquí la clase de hoy, nos vemos el próximo martes y ya ya a punto de acabar, muchachos, para que le metan velocidad a su proyecto. Profesora, muchas gracias. Gracias a ustedes. Que tengan un fin de semana, muchachos. Cuídense.